Consta principalmente de dos grupos. Entre esos está el alfa y los gránulos densos. Entre los gránulos alfa podemos encontrar que son estructuras grandes, ricas en macromoléculas, constituyen el 15% del volumen total de la plaqueta. Además contienen glicoproteínas, moléculas de adhesión, contienen un número importante de moléculas bioactivas, que serían proteínas adhesivas, factores de coagulación, proteasas, antiproteasas, citoquinas, quimiosinas, proteínas antimicrobianas, glicoproteínas de membrana, condroitina, albumina, inmunoglobulinas y otras proteínas básicas como el factor 4 plaquetario, la antroglobulina y endotastina. Entre los gránulos alfa encontramos los angiogénicos y los antiangiogénicos. Los angiogénicos contienen factor de crecimiento plaquetario, que desempeña un papel fundamental en la proliferación de las células musculares lisas dentro del vaso sanguíneo. Otras sustancias presentes en estos gránulos y estimulantes de formación de vasos son el factor de crecimiento de endotelio vascular, factor de crecimiento básico de fibroblastos y factor de crecimiento epidérmico. Bueno, ya los antiangiogénicos contienen endostasia, factor plaquetario 4, pondina 1, alfa 2, macroglobulina, inhibidor del activador de plasminógeno y angiostatina. Bueno, ya aparte, los gránulos densos son estructuras con una zona periférica electroclara que con frecuencia da una imagen que algunos han llamado ojos de buey. Almacenan calcio en concentraciones, además de ATP, ADP, serotonina, pirofosfatos y polifosfatos. Y pues este calcio desencadena una serie de eventos fundamentales para la agregación plaquetaria que incluye entre otros la activación de fosfolipasa 2, contracción del complejo actina-miosina y pues formación de pseudópodos característicos de las plaquetas activadas. Bueno, sabemos que la hemostasia primaria es el conjunto de fenómenos que lleva a la formación del tapón plaquetario, el primer paso en la detención de la hemorragia, impidiendo la salida de elementos que componen la sangre. Durante esta fase intervienen dos mecanismos, uno vascular y otro plaquetario. El vascular sería un espasmo que es de manera inmediata a la producción de la rotura del vaso. Se produce una potente contracción de las fibras musculares del mismo. El resultado es una vasoconstricción que disminuye el calibre del vaso e incluso si es pequeño puede llegar a cerrarse, disminuyendo la pérdida de sangre. Bueno, la segunda parte sería la formación del tapón plaquetario, en donde pueden distinguirse varias etapas. La primera sería la adhesión o adherencia plaquetaria. Tras la ruptura del endotelio vascular, las plaquetas llegan y pierden su forma discoide, haciéndose esféricas y emitiendo espículas por medio de las cuales se adhieren a las fibras de colágeno. En el proceso de adhesión se precisan varias glucoproteínas de membrana plaquetaria, el factor de von Willebrand plasmático y el colágeno, y la membrana basal endotelial. Este proceso dura como 2 o 3 segundos. Ya el otro paso sería la secreción y agregación plaquetaria, en el proceso por el cual las plaquetas se fijan unas a otras. Este proceso requiere calcio y ADP, que deben liberarse de los gránulos plaquetarios mediante un proceso denominado activación o secreción plaquetaria. Las plaquetas sufren una profunda transformación estructural. Las membranas de los gránulos densos se unen con la membrana plasmática, liberando su contenido al exterior, y los gránulos alfa liberan su contenido. Las sustancias liberadas tienen muy diferentes tipos de actividad biológica, pues la primera sería estimular los cambios estructurales de las propias plaquetas. El segundo sería aumentar la adherencia plaquetaria y la secreción de más gránulos plaquetarios. La tercera ya sería aumentar el reclutamiento y activación de más plaquetas. Y el cuarto sería favorecer la agregación y la coagulación. Y pues estas secreciones producen unas modificaciones en las plaquetas adheridas, atraen a otras, como había dicho, que van llegando paulatinamente. Y estas se mantienen unidas entre puentes de enlace que están en sus membranas y el tejido subendotelial. De esta forma se establece una barrera aún permeable por los espacios que quedan libres entre las plaquetas, pero que forma una línea de defensa inicial que sería conocida como el tapón plaquetario, que posteriormente pasaría al proceso de coagulación.
Las macroplaquetas son la alteración morfológica donde se observan las plaquetas aumentadas de tamaño. En gatos saludables esto es totalmente normal, pero en perros indica un exceso de consumo de plaquetas por procesos como coagulación intravascular diseminada o hemorragias generalizadas. Observamos agregados plaquetarios en caso de injuria vascular. Se produce vasoconstricción y las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial a través del factor BW. La adhesión ocasiona cambios en su conformación y liberan sustancias que estimulan la agregación plaquetaria, lo que constituye el tapón hemostático primario. En gatos generalmente es un artefacto como consecuencia de una extracción de sangre dificultosa. No supone un problema propio de la coagulación. Disminución por el número de plaquetas. Ya sería una aplasia o lesión en la médula ósea donde no se producen megacariocitos, por ejemplo en un parvo. Otra causa sería por el incremento en el consumo de plaquetas. Cuando hay daño endotelial sistémico masivo, las plaquetas van rápido a crear el tapón, pero hay tanta lesión que las plaquetas se agotan y se causa una hipercoagulabilidad, que causaría más hemorragias. Sería una vasculitis o un cirro. Otra causa sería por el secuestro de plaquetas, ya sea por órganos como el hígado o el vaso, que están lesionados atrayendo todas las plaquetas que necesitan, disminuyendo el volumen de plaquetas en sangre. Por destrucción de plaquetas, en cambio, existen dos tipos, que sería la primaria, que es autoinmune. Las plaquetas expresan antígenos, pero el cuerpo las desconoce y los macrófagos las fagocitan. La secundaria, en cambio, es inmunomediada por fármacos y agentes infecciosos que se colocan sobre la membrana de las plaquetas y el cuerpo no los reconoce y las fagocita. Sería el aumento de plaquetas en sangre. Existen 4 tipos. El primero, la relativa, que sería por una leucemia megacariocítica, que es generada por un daño en la médula ósea. Rebote, proceso hemorrágico, pasa el tiempo y el organismo produce muchas plaquetas aumentando su concentración. Esplenocontracción, en cambio ya sería por estrés o por una generación de adrenalina, que es un proceso transitorio. Y la primaria, que es la más importante, es producida por una leucemia.